Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, felicitarlos por estas jornadas de estudio y de trabajo que han generado en este espacio de estudios de nuestra ciudad. Son necesarios, un espacio de reflexión, de cruce de ideas. Lo hablábamos un poco con Claudia previo a esta charla. Es sumamente fructífero y necesario generar estos encuentros y estos diálogos y intercambiar un poco experiencias, que es tal vez lo que me propongo hacer el día de hoy. Hace algunos años, bueno, primero también voy a hacer un pequeño paréntesis. Para mí es un gusto y un honor compartir el espacio con Claudia Cesaroni, a quien conocí hace varios años en el marco de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que es el organismo de derechos humanos al cual vengo a representar en esta charla. Y con una generosidad y una solidaridad jurídica y social y política, Claudia me invitó a participar de uno de los proyectos, una tarea titánica que hizo Claudia principalmente, porque hoy pensaba antes de venir acá en el núcleo de todo lo que fue la investigación de un trabajo que está ahí, lo estoy viendo, que es la masacre del Pabellón Séptimo. Está la idea y está el trabajo, sobre todo, de Claudia Cesaroni en recuperar una historia de una masacre muy importante en la cárcel de Devoto, donde murieron muchísimas personas prendidas a fuego el 14 de marzo de 1978. Y bueno, realmente es decir, muy interesante que en Concordia podamos contar con su presencia. Agradecerle a ella también que se haya venido hasta nuestras tierras y bueno, eso, agradecerle a ella y contarles un poco que ha hecho trabajos muy importantes para recuperar pedazos de la historia que con la complicidad judicial se habían encajonado, causas que luego se declararon delitos de lesa humanidad. Bueno, luego de compartir toda esa experiencia un poco con Claudia y con la Liga en Capital, me vine a Concordia y al poco tiempo ingresé a trabajar como defensor de niños, niñas y adolescentes en el ámbito penal, como en representación de principalmente los niños, niñas y adolescentes víctimas de abusos sexuales o lesiones, ¿sí? Un tema que luego de pasar de los crímenes de lesa humanidad, que tienen una carga significativa de violencia de Estado muy importante, pasé a trabajar con este delito bastante particular, diría yo, que es el abuso sexual, que también es, más allá de ser un delito, es un fenómeno social que hay que abordar desde distintas aristas de una manera interdisciplinaria, sin duda, porque es una situación social que atraviesa a muchos niños, niñas y adolescentes de nuestra sociedad. En un 90%, por supuesto, son niñas, es decir, mujeres, niñas, ¿no? Doblemente vulnerables en su condición etaria y también de género. Eso es una situación muy visible en el ámbito de las causas de abuso sexual. Otra situación, digamos, que también puedo, digamos, expresar luego de estos años de trabajar con centenares de casos de esta particularidad, es que algo que generalmente se divulga, pero es muy cierto que el agresor sexual es muy probable que esté en el entorno muy cercano de ese niño, niña o adolescente. Y desde la Defensoría lo hemos, el trabajo de alguna manera que intentamos generar es en defensa de ese niño, niña, adolescente víctima, custodiando sus derechos en el marco del proceso penal, custodiando de que el Estado, por lo menos el poder punitivo en manos de la Fiscalía, en el caso de la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos,
no arrase con ese niño también que ya viene sufriendo situaciones de violencia, ¿sí? O de violencia física, de violencia psicológica, de violencia sexual, y lo trate como un objeto probatorio, ¿no? Y que entonces este niño, esta niña o este adolescente tenga que contar lo que le haya pasado, su experiencia o lo que se haya denunciado, por distintos canales, después voy a volver un poquito a eso, tenga que contárselo al comisario, a la persona del COPNAF, al defensor, a la fiscal, al juez, algo que sucedía o sucede, ¿no? Pero bueno, en Entre Ríos se aplicó un protocolo de actuación para este tipo de casos, que está en funcionamiento hace más de 10 años y eso ha traído de alguna manera determinado orden a la hora de generar intervenciones en este tipo de circunstancias, teniendo en cuenta un principio jurídico internacional que es el interés superior del niño, que se encuentra, digamos, legislado en un elemento que es central cuando de niños, niñas y adolescentes hablamos, que es la Convención de los Derechos del Niño, que se incorpora a nuestra Constitución Nacional, es decir, tiene una jerarquía jurídica muy importante y se incorpora a través de un artículo del tercero, digamos, este interés superior del niño, que cuando haya intervenciones judiciales o de Estado con niños, niñas y adolescentes se debe tender a la mayor protección posible de ese sujeto de especial vulnerabilidad, como también lo trata, por ejemplo, las 100 reglas de Brasilia, otro instrumento muy interesante para conocer en relación a la custodia internacional del derecho internacional de los derechos humanos de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Ese derecho internacional de los derechos humanos, no me quiero ir por esa rama, pero tiene una historia también ese derecho internacional de los derechos humanos, de donde nace esta Convención de los Derechos del Niño. Tiene otra historia también, por supuesto, social, digamos, de construcción de esos derechos, pero esos instrumentos es como una evolución del derecho internacional de los derechos humanos hacia la especificación, ¿no? Por supuesto, de la protección de las personas más vulnerables. Por ejemplo, la Convención de Belén do Pará, la CEDAW, en caso de cuestiones de violencia hacia las mujeres. Y en este caso son aplicables y por supuesto que lo hemos planteado, digamos, en relación a las niñas, porque también hay que proteger a las niñas no solo por su condición etaria, sino por su condición de género. Pero esa custodia se traslada del niño, ese cuidado del niño o niña que tiene que acudir, por ejemplo, a brindar un testimonio, tiene que resolverse con acciones administrativas de Estado concretas. Y en ese caso se creó la entrevista testimonial videograbada, digamos que es como una continuidad de lo que ya era la experiencia de Cámara Gesell, donde el niño tiene que ejercer su derecho, ¿sí? Bueno, eso es otro debate también, si tiene que ir o no tiene que ir. Hay que esperar el tiempo del niño para que hable, o si es el tiempo preciso, ¿no? Hay que tener cuidado, por eso no es un objeto de prueba el niño, ni la niña. La Fiscalía no lo puede traer de las pestañas y irlo a buscar en un patrullero al niño para que venga a declarar. Esas bestialidades no las podemos hacer más. ¿No? Están prohibidas en realidad por el derecho internacional y por las normas también de buena práctica, de locales, regionales. Entonces, las normas están, a veces hay que llamar un poquito al cumplimiento, ¿no? O al conocimiento o al reconocimiento de esa circunstancia, y cuando sucede alguna cuestión particular, vamos a hacer el planteo que corresponda, en este caso en Concordia, el juez de garantías, etc. Pero bueno, ese dispositivo es, digamos, en algún momento los niños ni adolescentes tenían que venir a tribunales, se cruzaban tal vez con su agresor, entonces, bueno, hoy funciona en otro espacio, en otro lugar, donde los niños van, digamos, sin cruzarse tanto con el sistema judicial y brindan su testimonio, digamos. Por supuesto que a ese testimonio concurre también la defensa del imputado, ¿no? A ejercer su derecho de defensa.
Principalmente creo que es importante, digamos, no sé si para comentárselos a ustedes, pero sí me parece importante para el trabajo con este tipo de situaciones es, primero, brindar una cautela judicial, o sea, sacar al niño del centro del lugar de violencia, o sacar al violento en realidad del espacio de vulnerabilidad del niño. Muchas veces esto termina en tomar medidas de protección especiales, digamos. Yo creo que hace falta muchísima más inversión de Estado en la custodia o el trabajo con niños, niñas y adolescentes a través de psicólogos, trabajadores sociales, que puedan abordar la situación de una manera más integral, pero porque nos desbordan las situaciones de crisis social, pero bueno, entiendo que se debería trabajar muchísimo más y aportar mucho más presupuesto a este tipo de situaciones. Y por ejemplo, otra cuestión es cuando hay dos niños vinculados a una denuncia de abuso sexual. Por ejemplo, el protocolo, ¿cómo funciona? Bueno, en las escuelas y los docentes tienen la obligación, por ley, de denunciar ante la revelación, ¿no? La revelación muchas veces se da en los ámbitos escolares. Es uno de los lugares donde más se da la revelación, el lugar de contención. El docente debe seguir, digamos, en ese caso, avisarle al defensor de niños y adolescentes, que es el que interpone la denuncia ante la fiscalía con determinados elementos que obtiene de un informe de sospecha de la escuela y cuentan dónde, cuándo, cómo, quién. Inmediatamente se debe actuar cautelarmente, pero de manera inmediata, pero siempre obteniendo la mayor cantidad de datos posibles sobre la situación de riesgo y vulnerabilidad de ese niño o de esa niña. Entonces, ese protocolo funciona de esa manera. También los hospitales tienen la obligación, los médicos, digamos, las enfermeras, cuando se anuncia o se devela o revela ese momento donde el niño devela esta situación, bueno, se debe dar aviso a la defensoría, al defensor, que es el que interpone la denuncia y inicia lo que es una causa penal, donde inicia un poco también la custodia del niño en el tránsito, ¿no?, de ese proceso, para que no sea revictimizado por el Estado, ¿no?, para custodiar al niño y respetar su palabra, que ejerza su derecho a expresarse, pero sin intervenciones violentas por parte del Estado, del Poder Punitivo del Estado, en el afán de la pena o del punitivismo. Es un poco esto lo que quería contar, digamos, en base a este protocolo que funciona hace muchos años. Es una herramienta de trabajo que los docentes deben tener en cuenta, por eso me parecía importante también que conozcan esto, que lo empiecen a tener entre sus herramientas de trabajo para saber cómo abordar situaciones, con quién se tienen que comunicar, hacia dónde, cómo se genera un informe de sospecha, y bueno, y que la defensoría, están los defensores de niños y adolescentes, que en este caso es Luciana Cometti y Darío Andrioli de la Ciudad de Concordia. Bueno, ellos también, digamos, hoy por hoy ejercen esa función y es bueno, digamos, tener esa data también a la hora de abordar en el terreno, en lo real, digamos, situaciones de estas características. Entiendo que hay que trabajar muchísimo con la prevención de este tipo de situaciones. Eso hay que pensar mucho cómo se puede prevenir este tipo de situaciones. No tengo una respuesta, tengo muchas preguntas en relación a eso. Creo que es algo que en este tipo de encuentros se puede pensar, se puede dejar la inquietud para hacer trabajo, para hacer investigaciones, etcétera, o pensar un poco la sociedad en este sentido. Para ir cerrando, bueno, entre otras cosas logramos articular una ordenanza municipal para justamente generar campañas de prevención. Hasta ahora no se ha desarrollado efectivamente, está la ordenanza ahí, pero bueno, para eso hay que gestionar algunas otras cuestiones que por ahora están ahí un poco frenadas, pero bueno, hay que trabajar por todos los frentes en esto, ¿no? Desde lo académico,
de lo político, de lo institucional, de lo social, de los sindicatos, donde nos toque trabajar o pensar las instituciones y bueno, los conflictos sociales como la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, víctimas de abuso sexual infantil o de lesiones. Así que bueno, nada, le voy a pasar la palabra a Claudia, que tiene un tema muy, muy interesante para contarnos y bueno, de nuevo, gracias por su atención. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, todas, todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Julia, que me está persiguiendo hace ¿cuántos meses? Un montón. No, en serio, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy me acordaba, es la tercera vez que vengo a Concordia. La primera, para cuando se declaró persona no grata, ¿cuándo había nacido? 85, 87, no sé por ahí. A un cura vinculado a la dictadura, Von Bernich, y vine como periodista a cubrirlo, esto del que pasó. Después, en el 2013, cuando salió ese libro que mencionaba recién José, Masacre del Pabellón Séptimo, para contar esa causa, y ahora. Así que, bueno, gracias por esta tercera vez, que espero no sea la última. José Alpázar dijo una palabra que fue punitivismo. Entonces yo voy a hablar un poco de eso en relación a los adolescentes. José habló recién de adolescentes o de niños. Cuando hablamos, para no estar todo el tiempo diciendo niños, niñas y adolescentes, estamos hablando siempre, habló él y voy a hablar yo, de personas menores de 18 años de edad. Eso es como una primera cosa que para meternos en la cabeza. O sea, personas que por ahí están acá, seguramente acá hay alguno que otro, menor de 18, no muchos, pero alguno que otro por ahí hay, y probablemente muchos y muchas de ustedes sean profes de personas menores de 18 años de edad, seguramente, o lo serán, si no lo son ahora, lo serán, o lo habrán sido algunos. ¿Por qué digo que esa es la primera definición? Porque, como José mencionó la Convención sobre el Derecho del Niño, esa convención en nuestro país tiene jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que es una ley tan importante, es una norma tan importante como la misma Constitución. Igual, no es que un poquito más, un poquito menos, está al costado, está en la Constitución, tiene jerarquía constitucional. Es decir, una cosa que nosotros podemos pensar como docentes, como funcionarios, como personas que estamos en contacto con personas menores de edad, es que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser respetuoso de esa convención, de la Convención sobre el Derecho del Niño, porque eso querrá decir que es constitucional, que respeta la misma Constitución, ¿no? Entonces, parece una cosa que a veces está como muy lejana, y no es nada lejano, ¿no? Si nosotros le pegamos a un pibe o lo maltratamos en el aula, pasa eso a veces, ¿no? A uno te da la cabeza, ¿no? A veces se dicen esas cosas. Ustedes seguro que no. Son todos docentes que no dicen esas cosas, pero a veces se dicen, ¿no? ¿A uno te da la cabeza? ¿No entendés? ¿Ustedes no entienden? Acaban de echar a una docente, creo que de Lobos, por decirle cosas así a sus estudiantes. Eso es inconstitucional. No hace falta que venga ningún abogado a decirlo, no hace falta que venga ningún juez a decirlo. Eso es inconstitucional, porque es un maltrato, viola la Convención sobre el Derecho del Niño, y si viola la Convención sobre el Derecho del Niño, es inconstitucional, ¿no? Entonces, es una buena manera de pensar nuestras acciones cuando estamos en contacto con personas menores de 18 años de edad. Pero él usó otra palabra que fue punitivismo. Y al comienzo una de las compañeras recordaba que hoy justamente es un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Y claro, la Noche de los Lápices nos remite a la dictadura, ¿no? Durante la dictadura, la vida en un plano siguió normalmente. Yo, que debo ser de las personas más viejas que están en este salón, hay alguno que otro que está cerca de mí, no quiero mirar, pero más o menos, yo fui a la secundaria en dictadura. Y yo a la secundaria, normalmente, ¿no? Digamos, la única diferencia es que tenía que llevar una pollera que tenía que llegar hasta la rodilla, mis compañeros tenían que tener el pelo corto de manera que se pudiera medir así 4 dedos de nuca, o sea, no podía estar más largo que eso.
Había un régimen disciplinario muy, digamos, represivo en las escuelas y desaparecían algunos pibes y pibas. Mientras todos íbamos como normalmente a la escuela, algunos pibes y pibas desaparecían. Y algunos, como nuestro compañero, el negrito Avellaneda, un pibito de 14, 15 años, que era militante de la Juventud Comunista, lo secuestraban, lo empalaban y lo tiraban de un avión al Río de la Plata. Eso pasaba en dictadura. Y el resto seguíamos yendo a la escuela como si nada pasara. No nos enterábamos de eso. O no queríamos verlo. La mayoría no nos enterábamos. ¿Qué quiere decir eso? Que había por un lado una vida, comillas, normal, ¿no? Donde uno iba a la escuela, festejábamos el mundial. Yo cuando fue el mundial 78 tenía 15 años, me fui al Obelisco con mi hermano, un hincha de Racing como José, pobre, me llevó al Obelisco, festejamos, dimos la vuelta, no sé qué, y mi hermano y yo militábamos en la Juventud Comunista al mismo tiempo. Y al mismo tiempo desaparecía gente. Esa situación de una vida legal y de una represión clandestina era lo que pasaba en plena dictadura. Y en plena dictadura se sancionó en el año 80 un régimen, una ley. Ojo, aquí otra vez, aclarar, cuando decimos ley, yo no sé si ustedes tienen ganas de participar, es un viernes, no me quiero poner en profe, pero si uno se pregunta qué es una ley, ¿no? ¿Qué características tiene una ley? ¿Qué sabemos de una? ¿Quién vota una ley? ¿Cómo se hace una ley? ¿No puede decir? ¿No? ¿Alguien quiere contestar? Los legisladores. Los legisladores, exactamente. Lo primero que son diputados, senadores. Bueno, en dictadura eso no existía. Lo primero que hizo el gobierno de la dictadura, el 24 de marzo del 76, fue cerrar el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. Ahora, nosotros seguimos hablando de leyes hechas en esos años. Es decir, entre el año 76, 24 de marzo del 76, y 10 de diciembre del 83, que asumió el presidente Raúl Alfonsín, el primer presidente democrático de la vuelta a la democracia, no es que no hubo leyes durante todos esos años, ¿no? O sea, de hecho, ¿ustedes van al banco, al cajero, a sacar plata? Cuando hay. Bueno, eso se regula por una ley de la dictadura, que es la Ley de Entidades Financieras. El funcionamiento de los bancos. Es una ley de la dictadura. Las radios que escuchamos, la televisión que vemos, es la ley de radiodifusión de la dictadura, hasta que se sancionó en el gobierno de Cristina o de Néstor. Bueno, en los últimos gobiernos previos a la ley de comunicación audiovisual. Y la ley que le aplicamos a nuestros adolescentes que cometen algún delito es una ley que, ¿saben por quién está firmada? Por Videla. Si ustedes van ahora, cuando termina esta charla, y miran, buscan en internet ley 22278, que es el régimen penal que le aplicamos a nuestros adolescentes, no a los niños y adolescentes víctimas de los cuales habló José. José habló de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos. Yo más bien hablo de los que cometen delitos, de los niños, niñas y adolescentes que cometen delitos. Esos niños, niñas y adolescentes que cometen delitos son abordados por una ley firmada por Videla. Una persona condenada como genocida por delitos de lesa humanidad. Es como si, yo supongo que en Alemania no debe haber leyes firmadas por Hitler, ¿no? No creo que las haya. Bueno, acá tenemos leyes firmadas por Videla, con las que procesamos a pibes y pibas adolescentes. Eso es un problema grave. Y yo les decía que eso que llamamos leyes, en realidad no lo fueron. No es que las votaron encima, además de que está firmada por Videla, no las votó nadie, ¿no? Había una cosa que se llamaba CAL, que solo los viejos y viejas como yo sabemos de su existencia, que significa Comisión de Asesoramiento Legislativo. Eso
9 tipos, 3 por cada Fuerza Armada, suplantaban a todos los legisladores, senadores y diputados del país. Entonces, eso es de una enorme gravedad. Que sigan vigentes leyes, que llamamos leyes porque fueron ratificadas por el gobierno democrático, pero que fueron hechas en una oficina por asesores de dictadores. Y esas leyes les aplicamos a nuestros pibes y pibas. Hoy. Esa ley, que se llama Régimen Penal de la Minoridad, con esas leyes en nuestro país se impusieron penas de prisión perpetua adolescente. Los casos de adolescentes que cometieron delitos a los 16, 17 años y fueron juzgados y condenados como adultos. O sea, les aplicaron penas de prisión perpetua. Esos casos, que fueron varios, hicieron que la Argentina fuera denunciada. Ustedes saben que cuando en un país de nuestro continente, perdón, vuelvo atrás. Vieron que yo les dije que la Convención sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional, ¿ok? O sea, está en la Constitución. Bueno, en la Constitución hay muchos tratados de derechos humanos que fueron incorporados en una convención constituyente en el año 94. Hay muchos. Uno de ellos es el que a veces escuchamos como Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, es lo mismo. Un país que se incorpora a ese tratado, como la Argentina, se obliga a respetar lo que una corte que crea ese tratado decide si hay un caso de violación de derechos humanos que llega a esa corte, ¿no? Una denuncia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina con 10 años de diferencia en 2 casos muy tremendos. Uno se llama caso Bulacio y esa condena fue en el año 2003. ¿Qué fue el caso Bulacio? Walter Bulacio era un chico de 17 años que había ido a ver a los redondos, creo que están aquí las viejas locas, los viejas locas, no sé cómo se dice, no se rían. Me querían llevar, yo estoy grande ya para eso, soy una señora, un poco vieja y un poco loca, pero no, bueno. Walter había ido a ver a los redonditos de Ricota en abril de 1991. Estaba haciendo la fila, no tenía entrada, ustedes saben que, y a los redonditos sí que no fui a ver a los redondos, fui a ver al indio. Hay mucha gente que entra sin entrada, es como parte de la tradición, en algún momento entrar sin entrada. Bueno, Walter estaba esperando eso, la policía hizo una razzia en la capital federal, se lo llevó preso, sin dar aviso a la familia ni a un juez de menores, lo llevaron a una comisaría, le pegaron y Walter murió. O sea, Walter era un pibe como tantos que fue a ver un recital y se lo devolvieron a su familia como cadáver, muerto. Ese caso finalmente llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Argentina, si bien no fue condenada porque reconoció, los estados pueden reconocer su responsabilidad internacional, es decir, la Argentina reconoció que se habían violado los derechos humanos de Walter, Argentina se comprometió a tener un sistema penal para adolescentes respetuoso de sus derechos. O sea, no como esta ley que les dije de la dictadura, porque además a Walter lo habían detenido gracias, comillas, a un memorándum de la Policía Federal que habilitaba detener jóvenes que estuvieran haciendo lío en la calle sin dar aviso a jueces ni a su familia. Y ojo, porque esto no está terminado del todo. No sé en Concordia, no sé en Entre Ríos, pero hay, por eso no lo sé, pero hay muchos casos en que con la excusa de que un adolescente está haciendo ruido, está peleándose, está molestando, lo que fuera, es detenido en violación de sus derechos e incluso privado de libertad. Y si esa detención genera un rechazo lógico, porque parece injusta, ya se construye una causa penal con el atentado y la resistencia a la autoridad, que son figuras penales. ¿Se entiende eso? O sea, de una detención que podría ser por una contravención o por una falta, se transforma en una causa penal, ¿no? Porque la policía le gusta mucho a la policía armar actas donde dice que Pepito
se resistió a la autoridad, que es un delito, está en el Código Penal, o bien que Pepito atentó contra la autoridad y rajunió a un policía. Entonces ya esos son dos delitos. Eso está en el Código Penal, son dos delitos que están en el Código Penal. O bien revisarlos cuando salen de la escuela, o cuando van a jugar a la pelota, o cuando están en el campito, o cuando, me imagino, acá en la costanera, ¿no? Pedirles documentos, revisarles las mochilas. Todo eso es ilegal. Parar a los pibes, revisarles las mochilas, hacerlos identificar, por supuesto subirlos a un patrullero, por supuesto llevarlos a un... Todo eso es ilegal. La Argentina también fue condenada por eso. Fernández Prieto. Casos, ¿no? Nosotros a veces aburrimos repitiendo casos. Recién les nombré Bulacio, ahora voy a ir al de 2013, pero paro en Fernández Prieto. Fernández Prieto es otro caso en el que la policía detiene unas 2 personas porque le parecen sospechosas. ¿En base a qué? Al prejuicio, ¿no? Yo puedo ir caminando, yo soy una señora grande, canosa, puedo caminar con 1 kilo de cocaína y probablemente no me van a parar por la calle. Ahora, si va un pibe, mi hijo, sin ir más lejos, que por ahí tiene un buzo con es un pibe, tiene 30, pero digo, va con una capura, qué sé yo, probablemente no tiene nada, o tiene un porro y a él lo paran. Eso es prejuicio, nada más. Y la policía muchas veces actúa por puro prejuicio. Entonces, detiene, va a la pesca, ¿no? Se llama ir a la pesca, va a la pesca, y en este caso pescó. Encontró 2 personas que tenían droga. Y lo detuvo, dijo, bueno, tenía razón, ¿no? Yo vi un auto, vi 2 tipos ahí sentados, me parecieron sospechosos, les hice abrir el baúl del auto, tenían merca, listo, gané. No, señor, no se puede hacer eso. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque eso es actuar por prejuicio. No importa que tuvieran droga o no. ¿Se entiende eso? ¿Por qué no se puede? Porque si no, eso habilita a intervenciones punitivas de las policías o de las fuerzas de seguridad para ir a la pesca. Y al ir a la pesca casi siempre se va en base a prejuicios, ¿no? El prejuicio de que una persona que está en un auto en la costanera, esto era en la costanera de Río Negro, en un río, qué sé yo, ¿no? Entonces una persona no puede, la policía puede intervenir si tiene elementos objetivos para entender que, por ejemplo, alguien llama por teléfono y dice, me acaba de robar, o llama a la policía, me acaba de robar el celular una señora con vestido negro y medias verdes. Paso yo y dice, señora, venga. Acabo de recibir una denuncia que una señora de vestido verde y vestido negro y medias verdes robó un celular. Bueno, usted está vestida así, yo le voy a dar. Bueno, listo, eso es un dato objetivo. Podría darse una intervención. Ahora, al voleo no. Y eso es muy habitual con nuestros adolescentes, ¿no? Y eso es ilegal. Y eso, además de decir que no está bien, que es ilegal, que es abusivo, tenemos que hacer cosas para evitarlo. Una cosa es explicarles a nuestros adolescentes que eso no está bien. Ahora, explicarles no quiere decir enseñarles a que se resistan, porque lamentablemente cuando el pibe está solo en la calle y viene la policía a decirle que se resista es mandarlo al muere o a que pase un mal momento. Los adultos y las adultas tenemos que cuidar de nuestros pibes y pibas, ¿no? Debemos hacer acciones con las fuerzas de seguridad, tenemos que hacer denuncias si los pibes y pibas son maltratados, debemos intervenir si vemos que un pibe o una piba está siendo maltratado. Intervenir, ¿qué pasa? ¿Por qué lo está molestando? ¿Por qué lo obliga a exhibir su documento? Eso es ilegal. ¿Por qué le revisa la mochila? Eso es ilegal. Y por supuesto, el Poder Judicial, que para eso está, debe realizar las acciones para evitar que las fuerzas de seguridad hagan eso. Pero yo les dije que había dos casos sobre que en la Argentina fue condenada por cuestiones vinculadas a adolescentes. Uno les dije Bulacio y el otro es el caso Mendoza. Y el caso Mendoza es el de los adolescentes condenados a prisión perpetua. En el año 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo a la Argentina,
señores, ustedes no le pueden imponer a un adolescente la misma pena que a un adulto. No pueden, eso no corresponde. ¿Y por qué no corresponde? Porque todos entendemos, o decimos entender, porque hubo jueces y juezas que aplicaron esa pena, todos supone que entendemos que un adolescente, una persona menor de 18 años, está en formación. No tiene la misma madurez emocional, capacidad de decidir que una persona mayor de edad. Y establecimos en nuestro país varias cuestiones que empiezan a los 16 años. ¿Alguien se acuerda de alguna cuestión que empiece o que marque un hito a los 16 años? El voto. El voto, exactamente. Esa es una ley de hace unos muchos años, la ley de ciudadanía, que le da el derecho y no el deber a los adolescentes de votar. Es decir, el deber de votar lo tenemos las personas a partir de los 18 años. A partir de los 16, nuestros adolescentes tienen el derecho de votar, no la obligación, ¿ok? O sea, es un derecho a elegir, pero no todavía una obligación. Otra cosa que empieza a los 16 años, y que en este caso se subió la edad en los últimos años, es la posibilidad de trabajar legalmente, o sea, firmar un contrato de trabajo. Hasta hace unos muchos años, eso era a los 14 años, justamente, fíjense qué interesante, para potenciar que los adolescentes terminen de estudiar, que en nuestro país es, obviamente ustedes lo saben mejor que yo, la escuela secundaria es obligatoria. Entonces justamente para que terminen o estén muy cerca de terminar la secundaria sin trabajar, se elevó la edad en la que pueden empezar a trabajar legalmente a los 16 años. Otra cosa que empieza a los 16 años, y esto está en el nuevo Código Civil y Comercial, es la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo. El nuevo código dice que una persona de 16 años, les doy una mala noticia a las mamás y los papás que están acá, les tienen que dejar hacer lo que quieran con su cuerpo, tatuarse, ponerse, colgarse porquerías, operarse, lo que quieran, porque así lo dice la ley. A los efectos de la decisión sobre su propio cuerpo, un adolescente de 16 años es equiparable a un adulto. Listo, toma mate. Y ser punibles. Lo otro que empieza a los 16 años es la edad de punibilidad. ¿Qué quiere decir edad de punibilidad? Quiere decir que esa es la edad que nuestro ordenamiento jurídico, esa ley de la dictadura, en realidad la dictadura lo fijó a los 14 años, pero poco antes de volver a la democracia se volvió a subir a 16 años. En nuestro sistema jurídico, una persona menor de 16 años no es punible. ¿Eso quiere decir que si una persona de 15 años comete un hecho grave, hay que decirle, bueno, no importa, sos chiquito, tenés 15 años, volvete a tu casa a jugar a las figuritas? No, no quiere decir eso. No quiere decir eso. Quiere decir que por debajo de los 16 años no tiene que intervenir el sistema penal. Ojo con esto, porque yo sé que este es un tema, si alguien quiere hablar o conversar, no sé qué tiempo hay, pero yo sé que muchas veces este es un tema en el que nadie está de acuerdo conmigo, pero nadie se atreve a decirlo. Entonces, si alguien lo quiere decir, lo discutimos o lo planteamos. Por debajo de los 16 años, hemos decidido que las personas no tienen responsabilidad penal. Al mismo tiempo, decidimos que por debajo de los 16 años, si cometen un hecho que es dañoso o que provoca daño, no tiene por qué ser una muerte, puede ser un robo, un daño, lo que fuera, un hecho que está en el Código Penal, el que fuera, o una falta, o que rompen un vidrio, o lo que fuera, hay que intervenir. Ahora, ¿por qué decimos que no tiene que intervenir el sistema penal? Porque el sistema penal es una porquería, perdón, lo tengo que decir. No las personas que trabajan en el sistema penal. El sistema es una porquería. El sistema penal no resuelve los problemas. Y ahí doy esta vuelta para volver a lo que es el punitivismo. Cuando hablamos de punitivismo, hay un librito, que es el último que escribí, que se llama Contra el punitivismo. ¿Por qué digo contra el punitivismo? Porque punitivismo es la idea
está bastante extendida y cada vez más. Yo siempre hago cosas que son minoritarias, pero bueno, salvo ser de River, que es muy mayoritario. El punitivismo es entender que la mayoría de los conflictos o de los problemas que existen en nuestra sociedad se resuelven con castigo y con cada vez más castigo. Por más tiempo y más duro, más gravoso, más doloroso, ¿no? Yo sé que esto es un tema que genera mucho conflicto. Yo a veces me entretengo metiéndome en las notas de periódicos y opinando en contra del punitivismo, y tengo 200 personas que me dicen cosas horribles. Por ejemplo, voy a comentar varios casos polémicos, bien polémicos. Nair Galarza. Nair Galarza. ¿Tiene derecho Nair Galarza a tener un novio? Obvio. Bueno, obvio. Son todos progresistas acá. Bueno. Les digo que la gente que nos comenta las notas donde Nair Galarza aparece con un novio nuevo, dicen cosas horrendas con respecto a... Bueno, esa es una discusión interesante. ¿Tiene derecho una persona que mató a otra persona a construir un proyecto de vida? ¿Tiene derecho Fabián Tablado a vivir, si quiere venir a vivir a Concordia? ¿Por qué no? ¿Qué dicen? ¿Saben quién es Fabián Tablado? Sí, todo el mundo sabe, o la mayoría sabe. ¿Alguien quiere el micrófono? ¿Alguien quiere tomar el micrófono para decir por qué sí o por qué no? Fabián Tablado, para los que no saben, es un joven que hace 26 años mató de una manera muy violenta, con muchas puñaladas, a su novia Carolina López. Él cumplió una condena de 26 años y lo que le está pasando ahora es que se intenta instalar, vivir... Ahí creo que hay una chica que quiere hablar. ¿Vos? Perdón. Hace por lo menos 4 lugares donde se ha querido instalar, lo declaran persona no grata, se arma toda una movida social y no se puede ir a vivir. Y el padre de la chica, el papá de la chica asesinada, lo ha denunciado sistemáticamente, y entonces tiene una orden de restricción que ahora es de 300 kilómetros. O sea, no se puede ir a vivir a ningún lugar más cerca de 300 kilómetros del señor Aló. Bueno, esa también es una discusión, y yo no sé si alguien quiere opinar sobre eso, pero evidentemente en esas ciudades, si mañana apareciera acá en Concordia, ¿qué les parece que pasaría? Allá creo que alguien... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura, soy de Escuela Normal de nivel inicial. En este caso, por ejemplo, yo diría que no sería bueno que esta persona esté, más que nada porque no me pasó con un caso así tan alevoso, pero sí me pasó que el año pasado, por ejemplo, siguieron a mi nena de muy cerca, y el sistema que supuestamente tendría que cuidarnos a nosotras, que tendría que cuidar a mi hija, falla porque la persona sigue impune, sigue dando vuelta, y uno yo de mi lado materno traté de darle la seguridad a mi hija de que nosotros la vamos a cuidar. Pero si el sistema no te cuida, si hizo daño, va a volver a hacer daño. Yo de mi parte, si esa persona estuviera hoy acá en Concordia, no sé, estaría como una leona buscando mi cría y tratando de cuidarla. Capaz muchos estarían así. Perdón. Lo que vos estás contando no lo hizo Fabián Tablado, lo hizo un X, una persona. Yo creo, yo tiré estos dos ejemplos, el de Nair y el de Tablado, porque son dos ejemplos en los cuales la discusión es una persona que cometió un delito grave y está privada de libertad, como Nair, que tiene una condena a prisión perpetua, tiene derecho a disfrutar de la vida, y esto se plantea muchas veces, ¿no? En términos de
La respuesta es, bueno, pero la persona que ella mató ya no va a tener más derecho. Y un poco el planteo que quienes discutimos estas posiciones es, pero tampoco se va a reparar ese daño que ella hizo devolviéndole un daño más... Un daño igual es imposible, habría que matarla, ¿no? Digamos, uno podría... Yo no voy a preguntar acá si están a favor de la pena de muerte porque me da miedo preguntarlo. No lo voy a preguntar porque además para mí esa pregunta no se puede hacer. ¿Preguntar eso? No lo voy a preguntar, porque tampoco voy a preguntar si están de acuerdo en que le pongan picana a la vagina a las personas. Allá hay alguien que quiere hablar. ¿No? O sea, eso allá no lo voy a preguntar. O sea, no voy a preguntar si están de acuerdo con la tortura. Hay preguntas que no se pueden hacer. ¿No? Tampoco preguntaría, ¿están de acuerdo en tirar personas desde un avión al mar? No lo voy a preguntar. Entonces, yo creo que hay cosas que el sistema democrático tiene que negarse siquiera a discutir. Y la pena de muerte es una cosa que el sistema democrático se tiene que negar a discutir. No solo porque está prohibida constitucionalmente. ¿Por qué está prohibida? Porque esa convención que les nombré antes, la Convención Americana de Derechos Humanos, expresamente dice que los países que han derogado la pena de muerte no la pueden volver a instalar. Nuestro país la tuvo, la derogó, no puede volver a instalarla. Y porque yo entiendo que la pena de muerte, eso, yo entiendo, no, lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, es una forma de tortura. ¿Por qué es una forma de tortura? Porque vos cometés un delito y te dicen, en un tiempo te voy a matar, no sabes cuándo. Podés pasar años en lo que se llama en Estados Unidos, por ahí lo has visto en alguna película, el corredor de la muerte. Es decir, estás en una celda, encerrado, sin poder tocar. Les recomiendo una película que se llama Mientras estés conmigo, la dan todo el tiempo en ISAT o en esa, qué sé yo, pero debe estar en internet, que es justamente, es una película donde trabaja Susan Sarandon y Tim Robbins, es justamente un caso de un tipo despreciable. O sea, despreciable, un tipo que violó y asesinó a una chica y a un chico. Lo despreciamos desde que empieza la película. Termina la película y nos termina conmoviendo. ¿Por qué? Porque lo que muestra es cómo el Estado actúa de un modo más despreciable todavía que ese tipo. Porque lo hace con premeditación. Lo hace, ¿se entiende? O sea, decide aplicar un dolor que va dosificando, que no es en un acto de locura, borrachera, maldad o perversión de una noche. Es un acto que los estados, en este caso el Estado de Estados Unidos, va construyendo a lo largo de años, ¿no? No una muerte, mataste, te mato. No, mataste y te voy a hacer sufrir de acá hasta que al final te mate cada día mucho. Entonces, por ejemplo, entre otras cosas, el tipo lo van a matar, lo van a meter en la silla eléctrica, o no me acuerdo si lo inyectan o lo meten en la silla eléctrica, se ve todo, se va a despedir de él su madre y el Estado no le permite que lo abrace. Eso es un ejercicio de dolor y de castigo totalmente gratuito. Entonces, eso es tortura. Sí, perdón. Volviendo un poco al tema anterior del hombre yo particularmente, bueno, no en ese caso, pero bueno, yo soy un chico que me crié en una villa, mala costumbre de chico de villa, vamos a decir, de andar haciendo macanas, y uno se acostumbra a entrar y salir, por ejemplo, yo de los 15 para atrás, de la alcaldía. Vos entras una semana, a la semana volvés a entrar, te fajan, te largan, te fajan, te largan, te fajan, te largan, vas sumando, a los 15 te cortás, a los 15 madurás y empezás a hacer otra cosa. Gracias a Dios estoy acá estudiando, ¿no? Pero te queda como esa mancha, que lo mismo a poca escala mía debe ser a gran escala para el hombre ese. Y es difícil volver a reinsertarse, en mi caso en el barrio, con este chico en la sociedad donde vivía, o cambiarse de ciudad. Pero creo que toda persona tiene derecho a redimirse de sus actos. Porque si bien hay casos donde yo creo que hay que aplicar una sanción ejemplar para casos extremos, también tiene que tener una persona la posibilidad de redimir su historia. No creo que por un error o 5 minutos de furia, como decimos nosotros, tenga que pagar toda una vida. Si hay personas que no se arrepienten y no vuelven a hacer, hay casos, no lo vamos a negar. Pero yo creo que no todos los casos son iguales y hay que jugar cada caso por separado.
No porque fulano lo hizo, Mengano lo va a hacer, o porque Mengano lo hizo, lo va a volver a hacer en su momento. Cada persona tendría que tener mínimo la oportunidad de redimirse, como mínimo. Pero eso que vos dijiste, exactamente eso, se llama principio de reinserción y es un derecho que tienen las personas y que nuestro país dice que todas las personas tienen derecho a eso, ¿no? A reinsertarse socialmente. Hola, ¿escuchás? No, lo que yo te quería decir es que el sistema aplica la cuestión punitiva, que es la falta de libertad. O sea, no hay otra. Según la Constitución Argentina, ¿cierto? Según el artículo 18, las cárceles tienen que ser limpias y sanas, son para justamente reinsertar a esa persona, pero la pena que tiene que cumplir es la privación de la libertad. No, o sea, en lo demás tiene el derecho, aún estando detenido, o sea, cumpliendo la prisión o como se llame, tiene el derecho a estudiar, derecho a trabajar, derecho a hacer. Sigue siendo una persona, ¿no? Esa cuestión de que sabe que tienen que salir a los trabajos forzados, ese tipo de cosas, una barbaridad, o sea, es inconstitucional. Y yo coincido con lo que dice el muchacho que habló, no lo vi de acá, que las personas que han cometido un error en su vida pagan justamente con su libertad y después tienen todo el derecho del mundo de reinsertarse y seguir su propia vida. No creo que una persona tiene que vivir con la espada de Damocles y condenado de por vida. En eso no coincido con él y no coincido con la otra chica. Eso no va. Gracias. Quería comentarles también un caso, digamos, que en realidad se presenta en distintas circunstancias, pero es una situación recurrente cuando hay situaciones de alguna manera de violencia sexual entre niños, ¿no? Una situación de un chico de 12, uno de 8, entonces la familia del de 8 lo denuncia penalmente al de 12, ¿sí? Bueno, esas denuncias llegan a veces al sistema penal, muchas veces con anterioridad, digamos, o por menos, y yo calculo que se debe sostener en algunos lugares, se lo lleva el sistema penal al chico de 12. El sistema penal, como decía Claudio, yo de alguna manera coincido, no tiene un fin, digamos, efectivo a nivel social, digamos, ¿no? El punitivismo, sino que hay que abordarlo, como decía, integralmente a este tipo de situaciones. El fin del proceso penal es la pena, es juzgar a una persona, ¿no? Juzgar a una persona. Entonces, llevar a un chico inimputable, ¿no?, al proceso penal es una violencia de Estado aplicada de una manera ilegal. De una manera ilegal, ¿sí? Pero también, entonces, bueno, ¿cómo se aborda ese tipo de circunstancias, no? Llamar al denunciante, explicarle esta situación, y llamar también a los padres, al tutor, a la persona que esté encargada, puede ser un tío, una tía, digamos, para ver también, a ver qué está sucediendo con estas conductas sexualizadas de un niño, digamos, pero hacer un abordaje con trabajadores sociales, terapia, pero ¿qué pasa con ese chico de 12 que fue denunciado penalmente por abuso sexual, digamos, ¿no? Porque muchas veces, no solamente si ha tenido esa conducta, posiblemente haya tenido violencia aplicada en su entorno, sino también que se torna en un objeto de linchamiento en los espacios barriales y sociales, ¿no? Que se le quiere prender fuego la casa, digamos, porque la justicia no actúa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces, lo he visto, digamos, el niño se tiene que mudar del barrio, digamos, pero por una cuestión de seguridad del chico denunciado. Entonces, es muy interesante llamar siempre a la reflexión en relación al punitivismo, en relación a los procesos penales, en relación a la franja etaria, al abordaje de los conflictos sociales de distintas ópticas, que no sean siempre el punitivismo, ¿no? No siempre la solución a los conflictos sociales es la pena, el proceso penal, sino, como decía, bueno, me parece que hay que trabajar muchísimo en la cuestión previa, ¿no? En la cuestión de la seguridad social, desde otro lado, la seguridad social
muchas veces cuando se habla de inseguridad, no es un concepto constitucional la inseguridad, ¿no? Cuando hay la inseguridad, la inseguridad. No, en realidad lo que existe es la seguridad social, que tiene otro contenido, ¿no? Educación, salud, alimentación, que tenga lugar un techo, a un desarrollo sexual sano. Entonces eso es la seguridad social en esos entornos. Después, cuando el Estado, digamos, fracasó en todas esas cuestiones, viene con la respuesta punitivista, ¿sí? Entonces, a los niños ni adolescentes, digamos, que le fracasaron digamos, en la atención primaria de esas situaciones desde el Estado, y se ha carecido de muchos tipos de derechos, se le viene con el peso del punitivismo, ¿no? Y entonces la solución es la cárcel. Bueno, eso me parece también importante, llamar a la reflexión a la hora de construir una respuesta sobre la conflictividad social y la violencia, ¿no? Sobre la violencia del Estado, de la violencia de otros sectores sociales hacia supuestos agresores, digamos, porque en esos linchamientos se suman vecinos a los cuales, digamos, el niño supuestamente víctima de estos juegos exploratorios, como le hablan a veces los psicólogos, digamos, en torno a conductas sexualizadas de niños. Bueno, hay que tener una mirada más amplia. Bueno, nada, eso quería aportar en relación a estos niños que por ahí son víctimas. Sí, absolutamente. Y ahí, yo no sé cuánto tiempo tenemos.